vais a poder hacer un pequeño resumen, ¿sí? Hombre, claro, no quedará grabado. Pues lo dicho, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias, muchísimas por vuestra asistencia. Es un gusto ver el salón de actos, así el interés que mostráis por todas y cada una de las cosas que se organizan desde el centro. Muchas gracias y espero que disfrutéis muchísimo, que seguro que así es. Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Yo no sé qué me hace más ilusión, si ver a gente que repite una sesión y otra y otra y otra y otra y ver las caras de los repetidores forofos, o ver a gente nueva que ya mismo va a empezar a engancharse también a este ciclo de conferencias. Como hoy tenemos aquí un mix, una mezcla entre gente que ha venido en muchas ocasiones y gente que asiste aquí por primera vez, pues os doy la bienvenida a todos y explico un poquito por encima y rápidamente por qué estamos aquí. Estamos aquí porque estamos dentro de un grupo de WhatsApp de 250 personas donde he mandado la información y porque tenéis muy buenos amigos que os informan de cosas buenas. Bueno, pues mirad, estamos en el ciclo de La Voz del Mes. La Voz del Mes es una actividad que ya venimos desarrollando, este es el tercer curso que la hacemos y que fue una actividad que pensó, ideó, organizó, diseñó Carlos Sáez, nuestro profesor de lengua, literatura en el centro. Bueno, empezó con lengua y literatura, ahora da cine, música, cosas rarísimas desde hace algún tiempo. Esa es, Carlos. Perfecta, sí. Sí, es que tenemos unos focos así como teatrales que quedan muy bien para vosotros, pero que a nosotros nos dejan ciegos. Entonces, esta actividad de La Voz del Mes, chicos, consiste precisamente en eso, en juntarnos aquí en el salón de actos una vez al mes y dar a conocer alguna figura del mundo de las letras, en concreto de la poesía, y normalmente todo esto gira en torno a mujeres poetas. Básicamente porque las conocemos menos que a otro tipo de escritores. Dentro de la narrativa o dentro de la literatura que leamos es verdad que generalmente consumimos todos narrativa, novela y poesía por propia voluntad, como yo digo, lo hacemos en pocas ocasiones. Cuando nos atrevemos con la poesía es verdad que conocemos menos a mujeres poetas que a hombres poetas y fue un poco así como surgió la idea de La Voz del Mes. Cada mes nos centramos en la figura o bien de una poeta o bien de un campo poético musical, porque en ocasiones hemos hablado del tango, porque tendremos una sesión dedicada a los boleros, o bien de una serie de mujeres o poetas de una época determinada y en un idioma determinado. La idea era dar a conocer a un escritor o escritora, en este caso, que nos centrásemos en poesía y que además tratásemos de hacer una divulgación en español y en el idioma en el que esa persona escribiese. Así hemos estado analizando las obras de muchas escritoras, muchas poetas, y las leíamos en inglés y español, francés y español, italiano y español, alemán o español, que son los 4 idiomas que se imparten en el centro, pero hoy nos vamos a atrever, porque estamos así de locos, con el gallego. Cuando digo nos vamos a atrever me refiero a este señor que es mucho más osado que yo lo voy a seguir leyendo en castellano y poco más. Pero los que estamos hoy aquí es que queremos conocer un poquito más a Rosalía de Castro. Esta señora que hemos estudiado siempre todos como una escritora española, una poeta española y todo. Rosalía de Castro, sí, pero ahora dime algo. No, hombre, es que poesía realmente no lo sabemos, me decían el otro día en clase y yo decía, pues con 100 cañones por banda no lo sabemos todos. Y el Conde Olinos, y que por mayo era por mayo, y en fin, hay una serie de poemas que generalmente dentro del canon educativo, nosotros, por ejemplo, en España, hemos ido estudiando. Y todos somos capaces de decir alguna poesía de Bécquer, en fin, ya sabéis. Pero Rosalía de Castro, que es una personalidad y una persona muy importante dentro de las letras en España, no es tan conocida. Así que vamos a intentar solventar esto. Estas conferencias se organizan en torno a una exposición sobre la vida y la obra del artista, del poeta, de la poeta, que en este caso la hace Carlos, y después con la recitación o la lectura de algunos de sus poemas. No me enrollo más, chicos. Está el salón de actos como nunca. Estáis guapos, guapos además, os sientan de bien estas luces. Muchísimas gracias por asistir y le paso la palabra a mi compañero Carlos Sáez.
Bueno, eso. Aplaudidme mucho que hoy ni leo en gallego ni hago nada, o sea que parezca que... ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar otra vez y además en estas horas intempestivas, ¿no? Porque o bien se os convoca un martes a las 10 de la mañana y estáis aquí en invierno, o un viernes a la hora de las cañas, pues resulta que estáis aquí para escuchar un poco sobre Rosalía de Castro, como dice Lidia, una poetisa prácticamente desconocida, a pesar de que Rosalía es un rostro icónico. Es decir, pensad que para buscar la imagen solo tuve que poner billete de 500 pesetas. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que durante muchísimos años fue la figura que aparecía en un billete, en el billete de 500 pesetas, ya os digo, lo cual me ha ayudado a hacer el cartel y a poner el título esto de El valor, ¿no? Es decir, que es lo que pretendo yo un poco hoy, poner en valor la poesía de Rosalía de Castro, más que hablaros un poco de su vida, que ahora veremos que para esto haría falta un detective, es decir, para saber, sobre todo sus primeros 20 años, qué demonios pasó ahí, ¿de acuerdo? Porque es una figura que está sumida en unas brumas bastante curiosas ya desde su propio nacimiento, que os comentaré. Sin embargo, sí es cierto que es una poetisa que, como decía Lidia, respecto a lo que llamamos el canon tened en cuenta que lo hacen los libros de texto. ¿De acuerdo? O sea, el canon no se hace en los despachos de las universidades y demás, sino en los libros de texto. Y Rosalía de Castro yo recuerdo que se estudiaba, es decir, se estudiaba, pero eso sí, te ponían algún poemita breve o trocitos traducidos de follas novas, pero rara vez se iba más allá de una poetisa nació en Padrón y ya está. ¿De acuerdo? O sea, sabemos que era de Padrón como los pimientos, es decir, ya sabéis, los pimientos de Padrón son el mejor detector de tontos. ¿De acuerdo? Vosotros vais a una boda, 300 personas, entonces pone la ración de pimientos de Padrón y alguien dice, hombre, pimientos de Padrón, y otro responde, unos pican y otros no. Ese es el tonto. ¿De acuerdo? Es decir, porque todo el mundo piensa que dice esa frase por primera vez. Es curioso, o sea, en fin. Bueno, pues yo digo que quiero hablar de ella y sobre todo, digamos, de su poesía en gallego, no tanto de su poesía castellana, de ese libro magnífico que para mí es su obra maestra, pero al que apenas me voy a referir, que es En las orillas del Sar. Un libro absolutamente impresionante, de verdad os lo recomiendo. Por cierto, iba a traer una edición de la obra completa para que le perdáis el miedo a Rosalía, una edición que sacó Bruguera cuando Bruguera sacaba libros buenos, bueno, cuando sacaba libros, yo digo que no creo que llegue ni a las 300 páginas y vienen los 3 libros, ojo, en edición bilingüe, ¿de acuerdo? Introducción, bibliografía, notas y no sé cuántas cosas más. ¿De acuerdo? Es decir, en menos de 400 páginas. Son 3 libritos bastante breves, su obra poética. Luego tiene otra obra narrativa, a mi entender, menos interesante. Pero bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Es decir, sí, porque es una obra muy influida por Fernán Caballero y ya ahí empezamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Pero bueno, Fernán Caballero ya sabéis que es la otra gran escritora del siglo XIX, es decir, Cecilia Bell de Haller. Pero bueno, hoy en día su obra, digamos que tiene menos importancia que la que pueda tener la de Rosalía. Rosalía, ¿por qué es importante? Es importante por muchas cosas. Primero, porque es nuestra primera gran poetisa. Es decir, antes de Rosalía es como si las mujeres no hubiesen escrito nada. Tenemos alguna cosita en el Siglo de Oro, María de Zayas, alguna poetisa suelta, pero realmente el panorama femenino dentro de lo que es la literatura española es con tendencia a cero, ¿de acuerdo? Y Rosalía es nuestra primera, digamos, la primera poetisa, pero además va a tener una importancia enorme en la recuperación del gallego, ¿de acuerdo? Del gallego como lengua. Y aquí es por donde quiero centrarme un poquito, por lo menos este principio de la charla, que es cuándo surge Rosalía, ¿de acuerdo? Rosalía nace en 1837, muere en 1885, es decir, su obra, digamos, se desarrolla en las décadas de los 20... de los 60, 70 del siglo XIX, aunque sus mejores obras las publica en los 80, pero con saltos bastante curiosos. Deja muchísimo tiempo, por ejemplo, entre Cantares gallegos y Follas novas pasan casi 17 años, es decir, entre una y otra, que es una animalada de tiempo, si lo pensáis, ¿de acuerdo? 17 años, pero bueno, si pensáis que entre su primera y su segunda hija pasaron 9 años, pues digamos que
digamos que los inicios se los tomaba con calma, podríamos decir, ¿de acuerdo? Sí, sí, es muy curioso, es decir, tuvo 7 hijos, yo digo, de los que sobrevivieron, uno nació muerto y sobrevivieron 5, el otro murió con 1 año, yo digo. Que esto, claro, es un factor que luego va a influir en el tono de la poesía de Rosalía de Castro. ¿De acuerdo? Pero surge sobre todo en esa época en la que está empezando a levantarse eso que en Galicia se ha llamado el resurdimento. ¿De acuerdo? El resurdimento, que es un término que normalmente traducimos como renacimiento, sería más bien resurgir. ¿De acuerdo? Es decir, y es ese resurgir de la lengua gallega como lengua literaria. Pensad que en el siglo XIII, una figura como Alfonso X, ni más ni menos, va a escribir sus cantigas en gallego. ¿Por qué? Porque era la lengua de cultura. Pensad que en esa época, mientras el castellano era una lengua que estaba dando, como quien dice, sus primeros balbuceos, tenía escasamente unos 200 años, más o menos, el gallego tenía ya una trayectoria de unos 300, 400 años, aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, entonces se consideraba como una lengua mucho más establecida para poder escribir poesía en ella. Pero, sin embargo, prácticamente a raíz a partir de Alfonso X, se entra en una época que los historiadores gallegos los historiadores sobre todo de la cultura gallega llaman los siglos oscuros. Es decir, una época en la que el gallego desaparece absolutamente de todo lo que son las obras culturales en general, no solo artísticas. Es decir, ¿qué pasó? Pues sencillamente fue el fenómeno de la urbanización al llegar la modernidad a Galicia. Es decir, cuando se empiezan a crear las grandes ciudades gallegas, Vigo, Pontevedra, Coruña, el gran crecimiento de Santiago de Compostela, ¿qué es lo que pasa? Que los funcionarios que llegan allí, los altos funcionarios básicamente, van a ser todos de origen castellano. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ciudades se empieza a convertir como algo de buen tono hablar castellano en lugar de hablar gallego, porque el gallego va a empezar a verse como una lengua de pueblo, una lengua pues para que la hable la gente iletrada, ¿de acuerdo? Y entonces lo que era de buen tono, es decir, la lengua se convierte el castellano en una lengua privilegiada, y no solo en una lengua privilegiada, sino en una lengua de prestigio. Es decir, no solamente en la lengua en la que se realizan todos los trámites que podríamos llamar burocráticos, etcétera, etcétera, en que se imparte la justicia y demás, sino que además, digamos, es de buen tono hablar castellano. Es decir, si hablas gallego como que, oh, por Dios, el pueblerino este. Qué catetillo. Qué cateto, efectivamente, ¿no? Es una cosa era una cosa bastante curiosa que luego se ha vuelto a producir, ¿de acuerdo? Es decir, después de la normalización de los años 80, cuando el gallego vuelve a ser lengua cooficial en Galicia, se ha vuelto a producir este fenómeno de que en las ciudades el gallego está en recesión completamente. Por ejemplo, hoy en día los chicos jóvenes, a pesar de que estudian en gallego y en castellano, tienen una educación bilingüe como en las demás comunidades con lengua cooficial, digamos que entre ellos no utilizan el gallego. Esto se está produciendo también en el catalán, pero por otras razones. Es decir, lo del catalán es que me hace mucha gracia. Es porque los chavales ven el catalán como la lengua de los profesores. Entonces se niegan a hablarla por una cuestión de rechazo de la autoridad, efectivamente. Es como un signo de rebeldía, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Que hablar castellano fuera un signo de rebelión. Bueno, en fin, cosas que pasan. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues aquí, digamos que a partir de principios del siglo XIX, incluso finales del XVIII, se va a empezar a volver a trabajar. Algunos autores poquito a poquito, muy poquito a poquito, van a volver a escribir en gallego, es decir, pero sobre todo a partir de una situación que ellos empiezan a notar de desigualdad respecto al resto de España bastante importante, es decir, que va a llevar a dos fases, una que es lo que se llamó el provincialismo, es decir, que, digamos, se alababan las cosas propias de la provincia, los orensanos, las cosas de Orense, los coruñeses, las de La Coruña, es decir, luego sabéis que, bueno, Galicia, entre otras cosas, a principios del siglo XIX, con la reforma administrativa de Burgos, pasa de tener 7 provincias a tener solo 4. ¿De acuerdo? Con lo cual hubo que volver a crear una identidad de estas provincias. Sabéis que hoy en día la quinta provincia gallega se considera que está en León, es decir, el Bierzo, es decir, pero bueno, en León ya sabéis que todo lo que se extingue va para allá. Lo dejo. Lo dejo así. Sí, no, en León, es que se extinguen los sopardos, se va para León, que se extingue el urogallo, se va para León. Pues yo digo, tenemos la quinta provincia gallega. Bueno, pues yo digo, el tema es decir, que va a surgir este provincialismo que a partir de ahí se va a convertir en un regionalismo.
¿de acuerdo? Y luego irá dando pasos progresivos para llegar a un nacionalismo como Dios manda. Tened en cuenta, esto es un fenómeno que es muy habitual, no solo en casi toda España. Esta es la época también en que surgen el regionalismo catalán, porque de momento solo regionalismo, y el regionalismo vasco, ¿de acuerdo? Pero también han surgido el regionalismo escocés, el regionalismo serbio, los nacionalismos alemán e italiano, es decir, son consecuencias del romanticismo, ¿de acuerdo? El romanticismo en esa búsqueda de la esencia de los pueblos, es decir, a partir de esa esencia, lo que ellos llamaban el Volksgeist, el espíritu del pueblo, ¿de acuerdo? Pues digamos que van a tender a buscar esas lenguas y digamos esas nacionalidades que en principio se supone que habían desaparecido a base de mezclarse con otra gente. Esto luego da lugar a conceptos como la raza, la pureza, etcétera, que mejor lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Es sorprendente cómo el Volksgeist, que dices, espíritu de pueblo, puede partir como vamos a ensalzar lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes, como algo positivo, pero luego esto puede tener unas derivaciones un poco peligrosas. Lo que me hace positivo y mejor que, porque claro, en cuanto ya hay algo que yo reconozco como exclusivo mío, el siguiente paso ya es la comparación, y ya es quién es mejor, quién es superior, quién es inferior, ¿no? Esto es como en una idea que aparentemente no tiene, es inofensiva, incluso como espiritual ¿no? Luego puede tener derivaciones un tanto peligrosas. Sí, es decir, tened en cuenta que esto es lo que se conoce como pensamiento mítico, ¿de acuerdo? El pensamiento mítico es el que divide el mundo entre nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros, está claro. Es decir, ¿y qué es lo que nosotros representamos? Pues todo lo bueno. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los que no son nosotros. Entonces, ¿qué representan? Todo lo malo, ¿de acuerdo? Esto, digamos, puede llegar a extremos como, por ejemplo, los nazis, ¿de acuerdo? Es decir, es algo tan sencillo como esto. Es decir, la reafirmación de lo propio puede llevar al rechazo de lo ajeno, y esta es una de las razones por las que los nacionalismos suelen ser tan peligrosos, ¿de acuerdo? Es decir, y cuando digo nacionalismo digo todos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente los que tenemos casi todos en la cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, todos, absolutamente todos, ¿de acuerdo? Es decir, es algo peculiar. Un día habría que dedicarle una charla a los nacionalismos, porque esto tiene su tela. Yo digo, tiene su tela lo de los nacionalismos, porque es una cosa bastante llamativa. Pues yo digo, el resurgimiento va a consistir básicamente en eso. Primero, digamos, en textos que lo que pretenden ser es básicamente un enfrentamiento con lo que ellos llaman los castellans, es decir, los castellanos. ¿Quiénes son los castellanos? Pues los que no son gallegos, fijaos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿y qué representan los castellans? Es decir, en este caso podríamos decir el resto de España. Pues la opresión, la obligación de realizar el servicio militar obligatorio, la imposición de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En Galicia es que esto era especialmente sangrante, ¿de acuerdo? Porque, por un lado, el Estado imponía una serie de impuestos, es decir, pero por otro lado, las iglesias imponían los suyos. ¿De acuerdo? Es decir, la Iglesia imponía una serie de impuestos, el Estado imponía una serie de impuestos, y en una sociedad como era la sociedad gallega, una sociedad básicamente rural, agrícola, basada prácticamente en una economía de supervivencia. ¿De acuerdo? Pues esto era especialmente sangrante para todo el mundo. Luego, además, el caso, por ejemplo, del servicio militar. El servicio militar, tened en cuenta que en Galicia a lo mejor había 6 o 7 que se podían librar, porque ¿cómo se libraba uno? Se libraba pagando a otro para que fuera por él. ¿De acuerdo? Es decir, yo tenía que ir, pero si mi padre tenía dinero, le pagábamos a un pobre y decíamos, vete a la mili por mí. Porque claro, la mili no era un año. ¿De acuerdo? La mili creo que eran 5 o 6 años, lo que era el servicio militar. Y en una época como el siglo XVIII, en la que teníamos guerras coloniales y además teníamos un montón de guerras civiles en España, las guerras carlistas, sin ir más lejos. ¿De acuerdo? Es decir, y esto fue creando, yo digo, un ambiente de desafección bastante grande entre, digamos, Galicia y el resto de España. Ya digo, es que la expresión esa de os castellans me gusta mucho, y de hecho en la poesía de Rosalía no he traído ninguna, no he querido traer ninguna, porque suelen ser poemas bastante largos, pero cada vez que aparece la palabra castellans no es para bien, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, no es para bien. Es una cosa, incluso en poemas que parecen tan inocentes como Campanas de Bastavales y cosas de este tipo, que dices, mira qué bonito, ¿no? Es decir, es el Campanas de Bastavales de estos poemas que no sabemos muy bien si es un emigrado o un mozo que se va a hacer el servicio militar, que es el que echa de menos
digamos, su tierra, ¿no? Y cuando dice eso, no vinieron de lejos los que de ti me llevaron. Es decir, los propios vecinos, es decir, son los castellanos, ¿de acuerdo? Por eso yo digo que crea, en principio, una serie, pues, por ejemplo, de diálogos que venían mezclando el gallego y el castellano, en los que se oponía lo castellano a lo gallego, una cosa bastante curiosa, y fue derivando cada vez más a una literatura escrita en gallego, ¿de acuerdo? Digamos que el origen normalmente se pone de este resurgimiento en lo que eran los villancicos y las obras navideñas que se hacían en el seminario de Mondoñedo, ¿de acuerdo? Es decir, que se escribían en gallego y a partir de ahí se empieza, pues, a generar, digamos, empiezan a aparecer los juegos florales y cosas de este tipo en los que se empieza un poco a ensalzar la lengua gallega. Pero digamos que el resurgimiento va a necesitar que aparezcan 4 figuras fundamentales, que van a ser Pondal, ¿cómo se llama el otro? Curros Enríquez, ¿de acuerdo? Los dos son poetas, Manuel Murguía y su señora Rosalía de Castro, ¿de acuerdo? Es decir, Pondal y Curros Enríquez, que son probablemente los mejores poetas en gallego. Ahora hablaré del gallego de Rosalía, ¿de acuerdo? Es decir, son probablemente los 2 mejores poetas en gallego de este periodo. Curros Enríquez, que es el autor de la primera historia de Galicia, una historia de Galicia que, bueno, ¿de acuerdo? Tiene su aquel. Y ya os digo, Rosalía de Castro, que va a ser la mujer de Manuel Murguía, que es, digamos, la que da el pistoletazo de salida a esta poesía gallega. Primero con sus cantares gallegos, que es una obra que la verdad que está bastante bien, y sobre todo, ¿por qué? Porque como Rosalía no tiene modelos de poesía gallega sobre los que trabajar, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la Edad Media. Vuelve a las formas medievales, es decir, toma cantares populares, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos, etc. Y coge esa forma que era la glosa, es decir, coge ese estribillo y va desarrollándolo en estrofas posteriores. Ya digo, y va eso, tratando un poco muchos temas de carácter social, este tema de la emigración. Tened en cuenta que es la época en la que se crea, digamos, la gran emigración a América, es decir, va a ser, por cierto, es eso, que sabéis que hoy en día tenéis casas de Galicia donde quiera que vayáis, pero curiosamente no hemos sido capaces de encontrar un gallego que lea gallego en Ciudad Real. Problema. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien aquí que se sienta con suficiente...? Ah, sí, ¡ay, qué maravilla! No, pero ya le he visto yo con la cabeza. Castellano y gallego lo viví de niño, pero no lo mismo. Sí. Claro. Entonces yo ya me disculpo, porque bueno, yo aprendí gallego allá por el 93-94 y creo que llevo sin hablarlo desde el 95. Entonces, ya os digo, a lo mejor mi gallego no es muy gallego, ¿de acuerdo? Aparte de que, insisto, el gallego de Rosalía es un gallego muy peculiar, ¿eh? Es un gallego muy peculiar porque está lleno de castellanismos, de dialectalismos, de lo que ella conocía. Ella es una persona que básicamente habla y piensa en castellano. ¿De acuerdo? De hecho, la carta en la que dice no voy a volver a escribir en gallego, luego hablaré de ella, que le escribe a su marido Manuel Murguía, se la escribe en castellano. Y la correspondencia entre ellos básicamente está en castellano. Cuando son, ya os digo, Manuel Murguía, que es el padre, por así decirlo, del nacionalismo gallego, es decir, y ella, que es la gran creadora de la poesía en gallego, pues resulta que en la intimidad hablaba en castellano. Joder, qué recuerdos. Bueno, pues eso, ya os digo. Que Rosalía en principio va a partir de ahí, de esa recuperación un poco de la poesía popular gallega, un desarrollo de esa poesía popular gallega, y luego de repente, yo digo, deja de escribir. Pero bueno, antes de seguir, y luego ya Follas Novas, voy a decir, luego os voy a explicar por qué me parece tan importante este libro, ¿de acuerdo? Follas Novas, que es el libro que siempre despierta una sonrisa en clase. En el instituto. En los institutos, sobre todo, ¿no? Dices, Follas Novas. ¿De acuerdo? Significa hojas nuevas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero sí, es como... Sí, sabéis que cuando dais clase para adolescentes hay palabras que hay que evitar. Huevo, cosas de este tipo. Conjunción copulativa. Conjunción copulativa, efectivamente, ayuntamiento, no sé, hay palabras que hay que tener cuidado con ellas. Estos también se ríen mucho, tienen una edad muy mala, ¿eh? Bueno, pero aquí es que estoy sacando el tema. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues bueno, que
antes de meterme un poco con la poesía de Rosalía y sobre todo con Follas Novas, vamos a hablar un poco de la propia autora, es decir, porque de momento ya solo sabemos que se casó con Manuel Murguía y que tuvo 7 hijos, ¿de acuerdo? Que bueno, ya vamos sabiendo algo, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que en este orden que me caracteriza a mí en el pensamiento, es decir, este pensamiento caótico, digamos, del que hago gala siempre, también igual tiene algo que ver no traer esquemas, pero bueno, ya lo digo. Digamos que se me ha quedado por ahí un poco qué pasa con Rosalía, sobre todo eso que os he dejado de ese enigma que son prácticamente sus 20 primeros años hasta que se casa con 23 con Manuel Murguía, ¿de acuerdo? Bueno, pues Rosalía de Castro nace en 1837, nace cerca de Santiago de Compostela, no exactamente en Padrón, normalmente se pone Padrón, pero no era Padrón, no recuerdo ahora mismo el nombre, en unas circunstancias bastante curiosas, ¿de acuerdo? Porque ella es hija natural, y es hija natural de una mujer de la alta sociedad, ¿de acuerdo? ¿Se ha parado? Sí, hay un botoncito rojo, por favor, si le apretas, me ha quedado muy bien ese apretas. Voy yo a verlo, si no. Sí, mira a ver si hay una camarita en la pantalla. Espérate, voy a ver. No hay nada. Espera, voy yo, espera. Es que a lo mejor sé lo que se apaga con la cámara entera. Sabéis, aprovecho este breve momento para deciros que tenemos 2 cámaras porque todas las conferencias, todos los ciclos de La Voz del Mes que hemos estado desarrollando están en YouTube. O sea, luego Carlos lo sube, lo digo porque hay mucha gente que me ha dicho qué rabia que me voy a perder esta, o me perdí la del tango, con lo que me gusta a mí el tango, la de Corín Tellado, que fue otro éxito, eso os encantó, y la copla. O de las alemanas nadie me preguntó nada de la poesía alemana, pero de las otras pues están todas colgadas en YouTube, ¿vale? Bueno, estarán cuando estén. Bueno, cuando estén. De acuerdo. Sí, pero sí hay mucha ya de acuerdo. las anteriores. Que de verdad que es un tema, estaban colgadas, ahora no es que no está activo, las tengo que volver a colgar. Es que yo digo, pues es un trabajazo, y es que editar una conferencia de 1 hora me supone estar 3 horas volviéndome a escuchar. Me estoy cogiendo una tirria que no podéis ni imaginar, ¿de acuerdo? Pero intentaré hacerlo cuanto antes, además ahora como tenemos el final de las clases de secundaria, pues digamos voy a tener un poquito más de tiempo, pero bueno, vamos a lo que iba. Eso, que Rosalía nace eso, hija de una mujer de alta sociedad, y no sabemos muy bien las circunstancias y tal, porque del padre sabemos un par de cosas, ¿de acuerdo? Sabemos un nombre. Y sobre todo, porque bueno, de Castro, que sepáis que era el apellido de su madre, ¿de acuerdo? Es el apellido de la madre. Y parece ser que era o el cura del pueblo o un seminarista. No estamos muy seguros, ¿de acuerdo? No estamos muy seguros. Y de hecho, la razón por la que ella pasa casi sus 8 primeros años con una tía era porque en estos casos, según las costumbres gallegas, no tanto en el resto de España, la hija de un cura o de un seminarista no podía quedarse ni con el padre, lógicamente, ni con la madre. Y dice, ¿por qué con la madre no? Con lo del padre decimos, bueno, vale, tiene su sentido. Es decir, pero ¿y la madre por qué? Pues porque la madre era muy mala. Porque había llevado a un hombre de Dios por la senda del pecado. ¿De acuerdo? Es decir, eso es así. Ya sabéis lo que hemos hablado ya varias veces de Eva y María, ¿de acuerdo? O de Lilith y María. Es decir, que las mujeres hasta el siglo XX se os dividía en 2 grupos. O erais la Virgen María o erais la malvada Lilith. ¿De acuerdo? Y Lilith, que sabéis que era la primera mujer de Adán. ¿De acuerdo? Que era más mala. Se quería poner encima cuando hacían el amor. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Pues ya os digo, sí, ese es el motivo por el que se explica lo malísima que era Lilith. Pero bueno, pues yo digo, ella va a pasar los primeros años por eso, porque no podía vivir con la madre y de repente pasa a vivir efectivamente con su madre en Santiago de Compostela. No sabemos muy bien la razón de este cambio tampoco, ¿de acuerdo? Es decir, no sabemos por qué, insisto, la madre era de clase alta, es muy posible porque movieran hilos de alguna manera para poder conseguirlo, pero es una cosa, ya os digo, bastante extraña, es decir, la relación tanto entre la madre de Rosalía y Rosalía. Sin embargo, Rosalía, cuando muere su madre, le escribe la primera obra que publica, que es a mi madre, una especie de elegía, que en principio dices, ¡jo, cómo la quería! Pero si te paras a leerla atentamente,
es que está llena de tópicos. Es decir, ella se fue y yo sigo aquí. ¿Qué será ahora de mí sin ella? Es decir, los tópicos un poco de todas las elegías. Parece ser que la relación no era tan, digamos, tan grande. Del padre ni hablo, ¿eh? O sea, del padre ni hablo. Yo digo, parece ser que la relación no era tan buena como podría parecer. Ella recibe unos estudios, pues como los de cualquier chica de clase alta de esta época. Parece ser que tocaba la flauta y el piano. Parece ser que la bordaba también, que era la leche, y sabía leer y escribir. Es decir, los conocimientos habituales de una chica de la alta burguesía. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un problema, ya os digo, bastante grande. Pero bueno, ella conoce a Manuel Murguía un buen día, me ha quedado una rima muy bonita, y yo digo, se casan, y a partir de aquí, pues volvemos otra vez. Si recordáis la charla que dimos, la última que dimos sobre Silvia Plath, que si su marido Ted Hughes había sido muy malo, o no había sido tan malo, o había sido muy bueno, pues con Manuel Murguía pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí depende de lo que leáis, os van a decir que Manuel Murguía la tenía como una reina, o os van a decir que estaba todo el día matándola a palos. ¿De acuerdo? Es decir, que no sabemos tampoco muy bien qué coño de relación había ahí. Es decir, lo que podemos decir ya es que una relación de amor, de estas que entendemos a lo Pretty Woman o cosas de estas, no era. ¿De acuerdo? Es decir, en una relación, pues probablemente ella quería salir de casa de su madre, él necesitaba casarse, estas cosas de la burguesía, del matrimonio burgués de toda la vida. ¿De acuerdo? Es decir, un matrimonio de yo necesito una mujer, tú necesitas un marido, pues bueno, pues vamos y nos casamos. ¿De acuerdo? Y va a ser Manuel Murguía, yo digo, el que precisamente anime a Rosalía a escribir. ¿De acuerdo? Va a ser Manuel Murguía, algo le vería, el que le anime a escribir, y yo digo, con 26 años, en 1863, ella va a publicar su primera obra, Cantares Gallegos. ¿De acuerdo? Cantares Gallegos, que va a tener un éxito tremendo. Va a tener un éxito tremendo, sobre todo en Galicia. Por eso, porque era la primera vez que aparecía un poemario más o menos serio, escrito en gallego, después de todos los siglos oscuros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto tanto para Rosalía de Castro supuso, como para el propio Manuel Murguía, supuso un empujón dentro de esos círculos culturales del nacionalismo o del regionalismo, porque todavía tenemos que hablar de regionalismo gallego, ya os digo, brutal, ¿no? Se convirtieron, pues eso, Manuel Murguía en una especie de profeta y Rosalía de Castro, pues, digamos, en la secretaria del profeta, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Pero aquí volvemos otra vez a estas cosas que pasan en Rosalía, los silencios, ¿de acuerdo? Ella empieza a viajar con su marido, con Manuel Murguía, van a vivir básicamente en Santiago de Compostela, viven una temporada en Simancas, es decir, porque a él le nombran director del archivo, algo así, una temporada muy breve, no sé si fueron 6 meses o por ahí. Va a vivir en Madrid también algo de tiempo, muy poco tiempo, es decir, tan poco tiempo que no justifica, por ejemplo, digamos, toda esa morriña tremenda que nos encontramos en su poesía, ¿no? Porque la poesía de Rosalía está siempre teñida de esa melancolía, ¿de acuerdo? Eso que llamamos la morriña, que técnicamente se llama saudade, pero bueno, en gallego, ¿de acuerdo? Que es un término que es complicado. Es decir, es complicado, ¿por qué? Porque en castellano nosotros para esto tenemos 3 palabras, que son añoranza, melancolía y nostalgia, que significan 3 cosas distintas. Y la morriña es que viene a ser una especie de añoranza provocada por la nostalgia que deriva en melancolía. ¿De acuerdo? De hecho, el propio origen de la palabra morriña es un origen complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra la murria. Es decir, cuando estamos así, la murria, ¿no? Es decir, que existe también en gallego. Y parece que de murria proviene murriña, ¿de acuerdo? Se dice también, una murria pequeña, por así decirlo. Pero hay otra etimología que a mí me gusta más, que es que viene de morte. Es decir, de morte, mortiña, morriña. ¿De acuerdo? Es decir, es como si fuese una pequeña muerte. Ese alejamiento de la tierra o la nostalgia por el pasado, tal, que nos lleva como una especie de muerte, de sentirnos absolutamente hechos polvo y demás. Me gusta más esta etimología, a lo mejor porque es más poética, ¿de acuerdo? Pero me gusta bastante más. Por lo de la murria, es que me parece una palabra tan fea,
O sea, no sé, murria, tocino y boniato, creo que son las 3 palabras más feas del castellano, pero en fin, ya os digo. Lo de murria está bien, pero lo de la mortiña me gusta también bastante, ¿de acuerdo? Pero yo digo que tenemos suficientes razones como para pensar que no se trata del alejamiento físico lo que provoca esta morriña. Es decir, probablemente el hecho de haber pasado esa infancia alejada de su madre, el desconocer a su padre, con todo lo que significaba ser hija natural en el siglo XIX. No nos olvidemos de este detalle. Es decir, porque Santiago de Compostela hoy en día es una ciudad más o menos grande. En esta época era un pueblón. ¿De acuerdo? Y todo el mundo sabía quién era quién. Eso no nos olvidemos. Entonces, esas burlas, todo eso, yo creo que va colaborando en ese espíritu melancólico, casi podríamos decir depresivo, que vemos en la obra de Rosalía y que también puede explicar estos silencios, ¿de acuerdo? De cualquier manera, los silencios poéticos de Rosalía no son silencios completos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ella va a seguir escribiendo en su casa tranquilamente y va a empezar con su obra en prosa, ¿de acuerdo? Ya tiene una obra en prosa bastante considerable, insisto que no de una calidad tan alta como la poética, pero que sí tiene su cierto interés. Y de hecho fue la que provocó que dijese hasta aquí hemos llegado con escribir gallego, ¿de acuerdo? Ya en un momento determinado, justo antes de publicar Follas Novas, curiosamente, llegó un momento en que publica unos cuadros de costumbres que se titulaban Costumbres Galegas, ¿de acuerdo? Y en uno de ellos criticaba una cosa que era algo así como la prostitución hospitalaria, ¿de acuerdo? Que era, por lo visto, una costumbre que había más o menos en Galicia de cuando el marido estaba enfermo, para que tuviese atención médica, digamos, la mujer no vamos a decir se prostituía, pero sí, digamos, queda como una especie de mantenida de alguien que pagaba esa estancia del marido en el hospital. ¿De acuerdo? Esto nos está espantando, ya lo sé. ¿De acuerdo? Nos está espantando. Pensad que cosas de este tipo han sido más habituales de lo que nos pensamos. Pensad, por ejemplo, en la prostitución religiosa o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en Babilonia, ¿de acuerdo? En Babilonia los templos tenían sus prostitutas y de lo que ganaban esas prostitutas era de lo que digamos, el templo se iba manteniendo. ¿De acuerdo? O sea que cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Que nuestra visión desde el siglo XXI hace que veamos el mundo de una manera muy, muy diferente a como realmente fue, ¿de acuerdo? Es decir, y estas charlas es que por algo están aquí, ¿de acuerdo? Y si saco el tema por algo lo saco, ¿de acuerdo? Que hay que leer la historia de las mujeres de George Diví, ¿de acuerdo? Que hay que leerla, que es un libro un libro 5 volúmenes muy interesantes, ¿de acuerdo? Es una maravilla de libro, ya os digo. Bueno, pues a lo que iba, que ¿qué pasó? Que bueno, las críticas fueron un auténtico disparate, claro. Es decir, esta mujer, por Dios, esta mujer, por favor, ¿qué imagen está dando de Galicia? Esto a los gallegos es algo que les interesa mucho, ¿de acuerdo? Lo de la imagen que se da de Galicia. Por ejemplo, Valle Inclán y Camilo José Cela son malos gallegos. ¿De acuerdo? Yo esto me hizo mucha gracia cuando yo me hice oposiciones en Galicia y hablabas con gente y te valoraban, digamos, la obra literaria según la imagen que se dio de Galicia. Por supuesto, estoy generalizando a lo bestia, ¿eh? Dice, por supuesto, que se ve que estoy generalizando. Y entonces, claro, esa imagen, de repente, que presentaba Rosalía de Castro fue una cosa de decir, bueno, por Dios, hasta aquí podíamos llegar. Y encima era una mujer, ¿de acuerdo? Es decir, hasta aquí podíamos llegar, que la tía esta venga a contar estas cosas de Galicia. Entonces ella le escribe una carta a Manuel Murguiel que dice, mira, se acabó, que no escribo yo más en gallego, así me aspen, ¿de acuerdo? Y realmente no vuelve a escribir en gallego, ¿de acuerdo? Incluso su prosa la va a escribir en castellano, pero publica, eso sí, en 1880, Follas Novas. Follas Novas que, según la propia Rosalía, era un libro que no debería haber visto la luz, primero por esta voluntad de dejar de escribir en gallego, y en segundo lugar porque eran poemas en los que ella no pretendía publicar, ¿de acuerdo? Son poemas más introspectivos, la mayor parte de ellos, es decir, poemas donde ella se mira más al ombligo y sobre todo, y para mí esto es lo más importante de Follas Novas, donde intenta utilizar el gallego para una poesía, digamos, en la que se hable de términos abstractos. ¿De acuerdo? Ya no son las fuentes, los ríos, sino una poesía, es decir, convertir al gallego en una lengua en la que se pueda hablar del sentimiento.
¿De acuerdo? Es decir, hablar de términos abstractos, eso como la melancolía, la nostalgia, etcétera, sin que sean términos absolutamente vagos, ¿de acuerdo? De cualquier manera, en su poesía todavía nos encontramos con cosas, una cosa que es muy habitual, el no sé qué. ¿De acuerdo? El no sé qué, esa indefinición de los sentimientos, lo tenemos aquí, por ejemplo, en uno de los poemas, ¿no? Dice, soupe so que non sei que me faltaba, solo supe que no sabía lo que me faltaba. ¿De acuerdo? O que me faltaba un no sé qué, que me faltaba un no sé qué. ¿De acuerdo? Ese no sé qué. Y aquí van a aparecer todas las grandes imágenes de Rosalía. El clavo, es decir, la sombra negra. ¿Qué es el clavo? El clavo es ese dolor que tenemos ahí que no sabemos por qué está, pero está y nos hace vivir. Es decir, la sombra negra es eso que está siempre ahí, es como algo que nos acecha y nos quiere llevar siempre, digamos, a la autodestrucción, ¿no? Es decir, porque también en Rosalía hay digamos, un impulso de muerte o una pulsión mortal bastante considerable. Esto lo coge Nietzsche y lo flipa, ¿eh? O sea, la pulsión de muerte en Rosalía es brutal. Por ejemplo, en Follas Novas solamente yo creo que habla 5 o 6 veces de suicidio. ¿De acuerdo? O sea, habla continuamente ella, aquellos que sepamos no intentó jamás suicidarse, ya os digo, pero sí, habla continuamente ahí de esa destrucción, etcétera, ¿de acuerdo? Y empiezan a aparecer también algo que para mí es muy importante en la obra de Rosalía, que son las invocaciones al paisaje. ¿De acuerdo? Las invocaciones al paisaje, es decir, cuando habla con los ríos, habla con las montañas, habla con los árboles, es decir, que esto retoma nuevamente la tradición de la cantiga de amigo gallega. Es decir, vuelve otra vez a las fuentes de la poesía gallega, pero las moderniza de una manera increíble. Pensad que cuando hablamos de la cantiga gallega estamos hablando de poemas de alrededor del año 1100, aproximadamente principios, mediados del siglo XII, yo digo con gente como Martín Codax, etcétera, etcétera, esto de ondas del mar de Vigo, si visteis a mi amigo. ¿De acuerdo? Es decir, la amiga que dice, Joar, ¿dónde está mi amante? ¿Dónde se ha ido? ¿De acuerdo? Y le pide al mar, a las montañas, a los ríos, que le contesten. Son poemas que son bellísimos, ¿de acuerdo? Son verdaderamente bellísimos. Todo lo que es la poesía medieval gallega de verdad merece las alboradas, este tipo de cosas. Por ejemplo, es muy curioso, Cantares Gallegos se abre con una alborada. El alborada es ese tipo de poema que a mí siempre me han encantado, que además demuestran que la visión de la sexualidad en la Edad Media tiene muy poco que ver con lo que nosotros pensamos que era. ¿De acuerdo? La alborada, ¿qué es? Es la queja de una chica porque llega el amanecer y su amante se tiene que ir. Se tienen que separar. Claro, si están al amanecer sabemos lo que han estado haciendo. ¿De acuerdo? Si se tiene que ir es porque no es muy legítimo. Ahí está, se ve, efectivamente, ¿no? Es decir, dan una imagen de la sexualidad en la Edad Media muy distinta de la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pensar en gente muy llena mierda, es decir, separados todos unos de otros, es decir, y con un cura en medio pegándoles con un látigo a los dos, ¿de acuerdo? Y no, ¿qué va? O sea, parece que era algo mucho más... ¿De acuerdo? Tened en cuenta que en la Edad Media, desde pequeños, los niños vivían rodeados de sexualidad. Es decir, si vivían en una casa, en una sola habitación, y vivían a lo mejor 2 o 3 matrimonios en una sola casa, los niños desde pequeños estaban viéndolo todo y lo asumían como algo tremendamente natural. ¿De acuerdo? Es decir, probablemente hoy en día estamos mucho más reprimidos a nivel sexual de lo que estaban en la Edad Media. Pero no voy a seguir por este jardín. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No me voy a meter por este jardín, pero sí que, ya os digo, muchas veces hay que reflexionar sobre estos temas, sobre la sexualidad, porque realmente dices, joder, es que el mundo no es como nos lo han contado, ¿eh? De verdad, o sea, el mundo no es como nos lo han contado. Hay que revisar. Yo digo, no, la verdad es que desde los años 80-90, toda la revisión, por ejemplo, lo que se conoce como historias parciales, ¿no? Es decir, por ejemplo, historia de la sexualidad o historia del cuarto de baño, las hay, os lo juro, historia de la virilidad y demás cosas, o historia, por ejemplo, de las mujeres. Es muy interesante porque ofrece visiones que antes no teníamos, es decir, y nos permite hacer un cuadro mucho más completo, digamos, de todo lo que es un periodo histórico, ¿de acuerdo? Existe una historia del cuarto de baño, os lo juro, ¿de acuerdo? Y la historia de la virilidad, 3 volúmenes, la tengo en casa, ya lo digo, sí. Uy, pues no sabéis la historia de la virilidad, lo viene de bien a mí para esto, ¿de acuerdo? Eso de cómo hemos visto los hombres a las mujeres a lo largo de la historia,
no es ninguna tontería. Es decir, esto nos parece una bobada, pero no lo es. O sea, no lo es la visión que hemos tenido, y sobre todo, por ejemplo, a niveles médicos. ¿De acuerdo? A niveles médicos, si cogéis libros de medicina de los siglos XVI-XVII, las barbaridades que se decían sobre el útero, ahí está Jesús que no me dejará mentir, ya digo, las barbaridades que se decían, que si el útero se movía, que si no se movía, que si el semen caía aquí, salía niño, pareció a la madre, si caía no sé qué, o sea, unas cosas absolutamente increíbles. Pensad que la palabra histeria viene de hísteros, que significa útero, ¿de acuerdo? Es decir, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, pero yo digo que todos estos temas son interesantes. No, gracias, de cualquier manera. Vale, pues yo digo, Follas Novas, eso, va a suponer el final de la, digamos, casi podríamos decir, de la trayectoria poética en general de Rosalía de Castro, pero sobre todo de su obra poética. Y va a ser prácticamente la obra maestra de la poesía gallega durante casi 100 años. ¿De acuerdo? Casi hasta los años 60-70 del siglo XX, lo más importante que se va a escribir en gallego va a ser un librito, que no sé si tiene 60 páginas, que es Follas Novas. Un libro absolutamente maravilloso. Luego vendrá En las orillas del Sar. En las orillas del Sar, para mí, insisto, es su obra maestra. ¿De acuerdo? Para mí es su obra maestra, pero ya no entraría aquí porque es un libro escrito en castellano. Y a mí lo que me interesaba sobre todo era que viésemos este papel de Rosalía no solo como poetisa, sino también como impulsora de esa recuperación de una lengua que se estaba perdiendo. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que cuando se le muere una lengua nos parece una tontería, pero se muere toda una visión del mundo. ¿De acuerdo? Se muere todas las palabras que nombran a las cosas, se mueren las palabras que nombran a las ideas, se mueren los sentimientos tal como se expresan. Es algo mucho más importante de lo que parece, ¿de acuerdo? Normalmente decimos, bueno, si todos los años mueren entre 20 y 25 lenguas, ya, coño, pero si no muriesen mejor. ¿De acuerdo? Es decir, y el caso del gallego, yo digo, es una lástima, porque incluso ya desde el punto de vista lingüístico del estudio de la evolución del gallego, tenemos ahí un montón de siglos en los que no tenemos testimonios. ¿De acuerdo? En los que no tenemos testimonios sobre cómo era ese gallego. ¿Qué sucede? Pues que, claro, cuando lo coge Rosalía, el gallego prácticamente se lo tiene que inventar. ¿De acuerdo? Se lo tiene que inventar entre ella, Pondal, Curros Enríquez, su marido, etcétera, entre un montón, digamos, de chicos que eran castellano parlantes, pero que querían hablar en gallego, se tienen que inventar una ortografía, se tienen que inventar prácticamente una gramática. Yo digo, surgen 2 o 3 gramáticas en la época que son auténticamente porque está muy mal quemar libros, que si no, vamos, son para quemarlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cogemos el gallego de Rosalía nos llama la atención que es un gallego muy imperfecto. Es un gallego tremendamente imperfecto, incluso si lo comparamos con el gallego de la normalización del 81, ¿de acuerdo? Es decir, coge cosas de todos los dialectos del gallego. Tened en cuenta que el gallego, igual que el castellano, tiene sus dialectos, ¿eh? Es decir, no habla igual uno de Orense que uno de Lugo. Bueno, es que en Lugo no vive nadie, vive en Lujo. ¿De acuerdo? Sí. El Lugo, la G, la pronunciación no es exactamente una J, pero es muy parecida, ¿de acuerdo? Es decir, no se habla igual, y de hecho, debido a la propia configuración de los pueblos en Galicia, entre gente de un mismo pueblo hay alguno que yo creo que tampoco se entiende. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está tremendamente diseminado. ¿De acuerdo? Está tremendamente diseminado el gallego, y ese ha sido quizá uno de los mayores problemas a la hora de hacer una normalización de la lengua y de decir qué demonios es gallego. ¿De acuerdo? El gallego que hoy en día se toma, que es más o menos el gallego, podríamos, de este gallego del Resurdimento, el gallego coruñés, en regla, digamos, así en líneas muy generales, pues tiene muy poco que ver con el gallego de Vigo, no digamos con el gallego de Orense, no digamos ya con los gallegos fronterizos, los que, digamos, limitan con León o limitan con Asturias, ¿de acuerdo? O con el que limita con Portugal. Son gallegos muy distintos. Y eso ha hecho que con el gallego pase un poco como con el gaélico, ¿de acuerdo? Curiosamente los dos empiezan por ga. Es decir, que nadie habla bien gaélico, igual que nadie habla bien gallego. ¿De acuerdo? O sea, no, gaélico el que habla mi abuelo. El que habla mi abuelo. Y los amigos del abuelo dicen, ese no tiene ni idea de gaélico. ¿De acuerdo? Pues con el gallego pasa un poquito lo mismo. ¿De acuerdo? De esto, yo recuerdo cuando se empezó a oír gallego en televisión, curiosamente con Fraga Iribarne. Recuerdo cuando fue presidente de la Xunta, es decir, pues Fraga Iribarne hablaba un gallego
bastante más que correcto. Bueno, pues eso no lo dijeseis en Galicia. Yo decía, no, hablo un gallego, bueno, horroroso. Ya lo digo, y habla un gallego creo que bastante bueno. Pero bueno, que esto es una cuestión de percepción, ¿de acuerdo? Pero con el gallego es curioso eso que pasa como con el gaélico, que nadie lo habla bien. Nadie. Gaélico, gallego, el que hablaba mi abuelo. Y los de Orense te dicen, en Orense sí que se habla bien gallego. Y los de Lugo, el Lugo. ¿De acuerdo? Es el problema. Entonces, yo digo, hubo que hacer, de hecho, la normalización del gallego es por decreto. ¿De acuerdo? Es un decreto de normalización, es muy curioso, del 81, decreto de normalización, y es una gramática. ¿De acuerdo? Es una gramática absolutamente del gallego el decreto de normalización. Me encantó, la tengo todavía por León. Ya digo, como hacer el favor de hacer esto así, y esto así, y esto así, que esto es como el BOE, o sea, imaginaos que la Real Academia publicase la gramática del castellano en el BOE. Pues es algo parecido. ¿De acuerdo? Viene hasta las conjugaciones verbales, es algo que dices... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es una cosa... Pero yo digo, pero porque hubo, claro, las diferencias entre unas variantes y otras eran brutales, ¿de acuerdo? Y a Rosalía es lo que le sucede. Es decir, que muchas veces cuando oímos el gallego nos da muchas veces la sensación esto de que oímos a alguien que habla así, que mete una palabra que termine en niño, pues ya estamos hablando en galleguiño. ¿De acuerdo? Es decir, muchas veces eso parece un poco hasta una burla del gallego, ¿de acuerdo? Esto recuerda cómo era esto, esta que salía en el 1, 2, 3, que era lo que hacía, que había un personaje de esto, que era un humorista, no recuerdo, pero salía y hacía así, y decía, estoy en el concursiño, y Mairiña, y ya está, y digamos, pues está hablando en gallego. El gallego es bastante más complejo, ¿de acuerdo? Es bastante más complejo. Yo, de hecho, os confieso una cosa, yo he tenido que traducir alguna cosa de portugués y alguna cosa de gallego, y me arreglo mejor con el portugués. ¿De acuerdo? Y es que Lidia me lo decía también, me decía, oye, el gallego, pues ¿por qué anda con el gallego? ¿De acuerdo? Por eso voy a leer yo hoy los poemas. Yo al principio iba como muy desobrada. En gallego. Yo he estudiado portugués, hablo portugués y digo, pues claro, Carlos, claro que puedo. Mira, cuando lo vi dije, yo portugués sí, pero gallego no soy capaz. Sí, es que... Que los lea, sí, los va a leer ahora. Sí, ahora voy a ello, ahora mismo voy a ello cuando termine con esto. Y yo digo, es decir, ¿por qué? Porque el portugués es más regular, es más regular. Y en cambio, el gallego, como muchos términos ha habido que meterlos a toda prisa y con calzador, pues yo digo, es decir, teniendo una palabra como morriña y una palabra como soidade, ellos han metido también otra que es nostalgia. Nostalgia, la galleguizamos y fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces se arman unas patatas, sobre todo para encontrar los matices. A mí aquí me pasó una cosa que le dije a Lidia, no impriman nada porque acabo de hacer una cagada. O sea, hice la primera traducción y bueno, y estoy revisándola y de repente digo, pero ¿qué he puesto yo aquí? O sea, era como si hubiese cogido el to be or not to be y lo hubiese traducido por era del año en la estación Florida. ¿De acuerdo? O sea, dice, ¿qué leches he traducido yo aquí? No me digáis qué demonios entendí, o confundí una palabra con otra, pero la que lié, madre mía, la que lié. No le he dicho cuál porque no quiero que se ría de mí. No quiero que se ría de mí. Pues yo digo, pues lo que va a sonar un gallego eso, pero que penséis que el gallego no es eso, no es simplemente un castellano hablado con acento y con palabras terminadas en niño y en niña. ¿De acuerdo? Es algo mucho más complejo, es una lengua con todas las de la ley, ¿de acuerdo? Con todas las de la ley, y eso, lo de que se entiende, en fin, yo soltaría en algún pueblo cerca de Mondoñedo, ¿de acuerdo? Y habláis con los paisanos, ¿de acuerdo? A ver con los paisanos, a ver qué entendéis. Yo digo, Mondoñedo, por cierto, que sabéis que mi gran vocación era ser obispo de Mondoñedo. No ha podido ser. Me he tenido que quedar en profesor de secundaria. Encima. Ya digo, pero lo de obispo de Mondoñedo es que eso sí que es una vida. Imaginaos ser obispo en un pueblo de unos 5.000 habitantes y con un palacio que lo flipáis. Bueno, chicos, pues yo digo que eso, que simplemente que sepáis que el gallego está ahí, que el gallego es una lengua con todas las de la ley y además, y aquí no voy a seguir por aquí, una lengua más antigua que el castellano, no olvidéis este pequeño detalle, ¿de acuerdo? Y cuyas raíces son más antiguas que las del castellano, es decir, esas raíces de origen céltico y que incluso tiene una cosa que no tiene el castellano, que es el suevo, que entró
digamos, a formarlo. Es decir, tened en cuenta que hablamos mucho de los visigodos, pero no nos acordamos nunca de que durante casi 200 años y 100 de los visigodos convivieron con el reino suevo de Galicia, con reyes como Miro y tal. Ese no nos lo cuentan, ¿de acuerdo? Es decir, que estuvieron ahí los suevos, ¿de acuerdo? En fin, que lo sepáis, hombre, que Galicia es mucho más que la Concongrelos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vale, pasamos. Un aplauso tremendo, primero para esta primera parte. Una vez más, chicos, os recuerdo que no busquéis por aquí ni intentéis así alzar la vista, que no tiene esquemas, ni tiene apuntes, ni tiene absolutamente nada, pero que si se le olvida algo yo se lo voy soplando. Vamos a ver, en esta segunda parte, que sabéis es mucho más cortita de la conferencia, lo que hacemos es leer algunos de los poemas. Los poemas, como sabéis, van a estar en versión gallega y la traducción en castellano. Esa traducción es una traducción que hace Carlos, con lo cual también es un esfuerzo extra, porque es como, venga, una traducción literaria de los poemas que están escritos en su idioma original. Entonces, vamos a empezar. Vaya trajín que tengo hoy. Nada. Hoy no paga gimnasio. Para que luego digan que esto de la cultura es una vida sedentaria. Pues yo digo, bueno, pues todos los poemas son de Follas Novas, ¿de acuerdo? Absolutamente todos. He querido centrarme en ese libro, entre otras razones, porque no he metido ninguno de cantares galegos, porque son muy largos, ¿de acuerdo? Son muy largos, entonces, aquí el más largo que he puesto yo creo que son estos dos, sí. ¿De acuerdo? Que fijaos que tampoco que sean gran cosa, más que nada por cuestiones un poco de tiempo. Bueno, pues voy a leer, creo que me voy a tener que quitar las gafas. Sí. Venga, No me las quito, no. Que me las quito casi es peor. Pues yo digo, bueno, pues casi todos están tomados además de la primera sección, ¿de acuerdo? Una sección que es Vaguedades, que es la sección más introspectiva del libro, en la que ella, digamos, intenta analizar poéticamente sus propios sentimientos, ¿vale? Una vez tive un cravo cravado no corazón, e eu non me acordo ser aquel cravo douro de ferro de amor. Só yo sei que me fizo un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que o día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madalena na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios. Daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doumo Dios e arrinqueino. Mais, quen pensara, despois, xa non sentín máis tormentos, nin soupe que era dolor. Soupe só que non sei que me faltaba en donde o cravo faltou. E seica tiven soidades daquela pena, bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito, que non entenderá, Señor. En castellano este mismo poema. Una vez tuve un clavo clavado en el corazón, y no recuerdo ya si era aquel clavo de oro, hierro o amor. Solo sé que hizo un mal tan hondo que tanto me atormentó que día y noche sin cesar lloraba como lloró Magdalena en la pasión. Señor, que todo lo puedes, le pedí un día a Dios. Dame valor para arrancar de un golpe clavo de tal condición. Diómelo Dios y yo arranquélo. Pero, ¿quién lo dijera? Después, ya no sentí más tormentos ni supe qué era el dolor. Solo supe que un no sé qué me faltaba en donde el clavo faltó. Y seca tuve añoranza de aquella pena. Buen Dios, este barro mortal que el alma envuelve, ¿quién lo entenderá, Señor? Los dos últimos versos son... O sea, esto... Los dos versos finales, me decía Lidia, son brutales, ¿no? Es decir, es que no hay quien no se entienda. O sea, me duele el clavo, me quito el clavo y digo, ¡ay, el clavo! ¿De acuerdo? Aquí podríamos hablar de la gata Flora, pero no voy a seguir por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, sigo con el siguiente. Candune moi dichoso, incomprensible arcano, casi que ne mentira en que parezca, ya un pesa de ser tanto, que no fondo ben fondo das entrañas hai un deserto páramo, que non se enche con risas nin contentos, senón con froitos do dolor amargos,
pero cando un ten penas e é de en verdade desdichado, o con unha topa no ferido peito por cador enche tanto. Tan abonda é a desgracia nos seus dones, cos verte Dios yo pague os rezagados, hasta que os recibe, ai, reventa de farto. Cuando uno es muy dichoso, incomprensible, arcano, casi que, aunque parezca mentira, le pesa a uno serlo tanto, como en el fondo más hondo de las entrañas hay un desierto páramo, que no se llena con risas ni alegrías, sino con frutos del dolor amargos. Pero cuando uno tiene penas y es en verdad desdichado, hueco no encuentra en el herido pecho, porque el dolor llena tanto, tan generosa es la desgracia con sus dones, que los vierte, Dios se lo pague, a los rezagados, hasta que él que los recibe, ay, bueno, para que rime, revienta de harto, revienta de hartura. Es como, uno está muy dichoso, pero siempre encuentra algún hueco, ¿no? Como el dolor. Pero cuando uno está lleno de verdad de dolor, de amargura, y acude a Dios, Dios también revienta, ¿no? Como de arte. Sí, no, y esa frase brutal de, ¿cómo se llama? El dolor llena tanto, o sea, que dicen, joder, qué fuerte. Es muy fuerte. Voy al siguiente. Bueno. Sanin rencor nin desprezo, sanin temor de mudanzas, tan só unha sede dun non sei que me mata. Ríos da vida, onde estades? Aire, que o aire me falta. Que ves nese fondo oscuro? Que ves que tembras e calas? Non beso, miro cal mira un cego a luz do sol clara, e vou caer ali en donde nunca o que cae se levanta. Ya ni rencor ni desprecio, ya ni temor a los cambios, tan solo una sed de un no sé qué que me mata. Ríos de la vida, ¿dónde estáis? Aire, que me falta el aire. ¿Qué ves en ese fondo oscuro? ¿Qué ves que tiemblas y callas? No veo. Miro como mira un ciego la clara luz del sol, y voy a caer a ese lugar donde nunca el que cae se levanta. Brutal. Bueno. Vale. Es muy fuerte. Vale, este se titula, es de los pocos que tienen título, se titula Silencio. A man nerviosa e palpitante oseo, as niebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentas nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla inmortales desellos que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangre a dura pena, mollo a propia sangre a dura pruma, rompendo a vena hinchada, e escribo, para que? Volvede o máis fondo da alma tempestosas imaxes, ide a morar cas mortas relembranzas, ca man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, donde quedou velada? Silencio. La mano nerviosa y palpitante el seno, las nieblas en mis ojos condensadas, con un mundo de duda en los sentidos y un mundo de tormento en las entrañas, sintiendo cómo luchan en desigual batalla inmortales deseos que atormentan y rencores que matan. Mojo en mi propia sangre la dura pluma, rompiendo la vena hinchada, y escribo, ¿para qué? Volved a lo más hondo del alma imágenes tempestuosas, id a morar con los recuerdos muertos, que la mano temblorosa en el papel solo escriba palabras y palabras y palabras, de la idea la forma inmaculada y pura, ¿dónde quedó escondida? Primero de abstracción sobre el proceso literario. Sí. Es metapoesía completamente este poema. El de Luna descolorida pasamos de él, ¿eh? Vale. Porque es el más flojo de todos. Sí. Bueno, el que estábamos decidiendo ahora mismo que uno lo quitamos. Sí. Porque estamos ya en un culmen que no podemos bajar. Hay que cerrar en punta. Vale. Corre serenas ondas cristaíñas, pasada en calma e majestosas como as sombras pasan dos gloriosos feitos. Rodade sin descanso como rodan a eternidade xeneración sin número
a eternidad generación sin número, que caleu vos contemplo contemplaron vos. Daime vos os perfumes, lindas rosas, da sede que me abrasa, claras fontes, apagado queimor, nubes de gasa, cubrica el velo de liseiro encaixe do ardente sol os brilladores rayos. E ti, temprada e cariñosa bresa, da incomensos concertos misteriosos ante os carballos da devesa oscura, por ondosar vai marmurando leve. O tempo pasou rápido, a centela tal vez máis lentamente os paso inmenso atravesa o caer, que eles, os anos, para min correron en batallas rudas, mas correron por fin, e o día chega. Dame os teus bicos e os teus brazos ábreme, aquí onde o río, na espesura fresca. A ningún digas onde estou, con flores das que eu quería a de la tora mancha crube, e que nunca co meu corpo acerten profanas mans para levarme lesos. Quiero quedar onde os meus dores foron. Joder, me has costado. Corred serenas, ondas cristalinas, pasad en calma y majestuosas, como pasan las sombras de los gloriosos hechos. Recorred sin descanso, como recorren la eternidad generaciones sin número, que como yo os contemplo, os contemplaron. Dadme vuestros perfumes, lindas rosas, de la sed que me abrasa, claras fuentes, apagad el ardor. Nubes de gasa, cubrid como un velo de ligero encaje del ardiente sol los brillantes rayos. Y tú, templada y cariñosa brisa, comienza los conciertos misteriosos entre los robles de la dehesa oscura por donde el sar va murmurando leve. El tiempo pasó veloz, la estrella fugaz quizá más lentamente el espacio inmenso atraviesa cuando cae que ellos, los años, para mí corrieron en batallas rudas, pero corrieron al fin y llega el día. Dame tus besos y ábreme tus brazos aquí junto al río, en la espesura fresca. A nadie digas dónde estoy, con flores de las que me gustaban la delatora mancha cubre, y que nunca mi cuerpo encuentren las profanas manos para llevarme lejos. Quiero quedarme donde estuvieron mis dolores. Aquí me da un poco con esa invocación, aquí en este caso al sar, a la naturaleza, que en este poema es casi quizá más clara, ¿no? Es decir, aquí este poema no se lo está diciendo al novio, lo de ábreme los brazos, se lo está diciendo a la muerte. ¿De acuerdo? Es decir, se lo está diciendo a la muerte. Cubre con flores la delatora mancha, que es la mancha, la tierra removida de la tumba. ¿De acuerdo? Fijaos, es que es un poema que es muy fuerte. Porque muchas veces lo interpretamos eso en clave amorosa y decimos, uy, qué bonito. ¿De acuerdo? Pero hay que ver lo que os decía, esa pulsión de muerte. Y además un poco desde el punto de vista espiritual, es decir, ya muero, cúbreme, abrázame muerte. Sí. Y que nunca mi cuerpo encuentre en profanas manos para llevarme lejos, es decir, quizás no necesito resucitar. Claro. Quiero quedarme donde estuvieron mis dolores, o sea, la muerte más física, más... Quiero quedarme en la mancha, y en la tierra removida y en su y tierra. Aquí. Ahí ¿No? está. Como... Sí. No sé, lo de la resurrección... Que nunca mi cuerpo encuentre profanas manos para llevarme lejos. Es decir, está bien traído. Sí. Se puede coger por ahí. Hombre, sí, yo lo veía más como, a mí dejadme aquí enterrada en Galicia, a ver si me vais a coger y me vais a llevar para Castilla. yo voy más allá. Pero sí, no es una mala lectura. Vale, y este se titula, que además para cerrar queda perfecto. Adiós. Bueno, vale. Vamos con el último. Voy con ello. Vale. Adiós montes e prados, igresas e campanas. Adiós sares arela, cubertos de enramada. Adiós vidán alegre, moiños e ondanadas. Conso do crausto triste e as soedades prácidas. San Lourenzo escondido, cal un niño entre as ramas. Valvís, para min sempre o das fondas lembranzas. Santo Domingo, en donde cante eu quixen descansa. Vidas da miña vida, anacos das entrañas, e vos tamén son brisas paredes solitarias que me vicheis chorare solla e desventurada. Adiós, sombras queridas, adiós, sombras odiadas, outra vez os vaivens da fortuna para lonxe me arrastran. Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba, os mesmos montes negros e as mesmas alboradas, do sar e do sarela mirándose nas augas,
os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas da catedral severa, ollando as lontananzas, mais os que agora Es muy difícil esto, ¿eh? Es que este é moi complicado. Mais os que agora deixo, tal como a fonte mansa, ou no verdor da vida, sin tempestas ni vagoas, canto candeu tornare, vítimas da mudanza terán depresa andado na senda da desgracia. E eu, mas eu nada temo no mundo, que a morte me tarda. Esto lo podéis aplaudir, lo habéis entendido, todos ya habláis gallego. Adiós. Adiós, montes y prados, iglesias y campanas. Adiós, Sar y Sarela, cubiertos de ramajes. Adiós, Vidán alegre, molinos y hondonadas. Concho, el del claustro y las soledades plácidas. San Lorenzo, el escondido como un niño entre las ramas. Balbís, para mí siempre el de los hondos recuerdos. Santo Domingo, donde descansa cuanto quise, vidas de mi vida, pedazos de mis entrañas. Y también vosotras, sombrías paredes solitarias, que me visteis llorar sola y desventurada. Adiós, sombras queridas, adiós, sombras odiadas. Otra vez los vaivenes de la suerte me arrastran lejos. Cuando vuelva, si vuelvo, todo estará donde estaba. Los mismos montes y las mismas alboradas del Sar y del Sarela, mirándose en las aguas. Los mismos verdes campos, las mismas torres pardas, de la catedral severa vigilando la lejanía. Pero los que ahora dejo, como una fuente mansa o en el verdor de la vida, sin tempestades ni lágrimas. Cuánto vuelva víctimas del cambio, habrán deprisa andado en la senda de la desgracia. Y yo, pero nada temo en el mundo, cuánto tarda la muerte. Bueno, chicos, se me olvidó avisar de que si alguien estaba de ánimos así regulero, pues a lo mejor Rosalía de Castro no era lo mejor. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nos hemos ido a la 1:15. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con esta sesión de La Voz del Mes, que os hayamos animado a conocer un poquito más de la obra de Rosalía de Castro. Y nada, que sigáis atentos a nuestros grupos de WhatsApp, a nuestras clases, para que sigáis disfrutando de estas actividades que hacemos pues con mucho cariño, y Carlos con muchísimas horas y muchísima preparación detrás de cada una de estas sesiones. Mil gracias por vuestra asistencia.